Hola, estamos muy felices de que sigan con nosotros estudiando esta serie de capítulos en Apocalipsis. Y bueno, en este día vamos a estudiar el capítulo de Apocalipsis número 13, Estados Unidos en la profecía. Pero antes de empezar a estudiar un poco más acerca de este capítulo, les invito a que podamos hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque tú pones en nosotros el interés de seguir estudiando estos capítulos que tienen un mensaje para nosotros. Te queremos pedir que ahora que vamos a estudiar el capítulo número 13, que tú nos puedas dar el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender de la mejor manera este capítulo, Señor. Quédate con nosotros en el resto de este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, el capítulo 13 de Apocalipsis es muy interesante. Todos los capítulos de la Biblia lo son, pero algunos son muy cautivantes y este es el caso en este capítulo. Hay 3 capítulos que son vitales para la vida de cada persona en este mundo y estamos hablando del capítulo 13, que es el que vamos a estudiar hoy, el capítulo 14 y el capítulo 16. En el capítulo 11 que ya estudiamos anteriormente, se lee el relato del libro de Dios. En el capítulo 12 también vimos acerca del relato del pueblo de Dios. Pero en este capítulo, en el capítulo 13, vamos a hablar acerca del relato de la oposición contra Dios. Y bueno, el desenlace de este capítulo es sorprendente. Vamos a hablar acerca de la bestia que sube del mar en los versículos 1 al 10. También vamos a hablar acerca de la bestia que sube de la tierra y del asalto final contra el remanente de Dios. Desde el tiempo que estamos viviendo, podemos decir que el primero es historia. El segundo es mitad cumplido y mitad profecía. Y el tercero es todo profecía. Hablemos acerca de la primera bestia, que podemos leer acerca de ella en el versículo 1 del capítulo 13. El versículo dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Juan aparece contemplando un océano. Al contemplar el agua, ve un extraño monstruo que sale de la tierra. Tiene algunas características de león, oso y leopardo. Y bueno, es un animal con 7 cabezas, como lo leemos en el versículo 1, 10 cuernos, 10 coronas en cada uno de sus cuernos y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, la primera bestia, que también podemos leer acerca de ella en el capítulo 2, dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Y ahí Daniel vio 4 animales. Uno, el león, que es representado a Babilonia; el oso, que representa a Medo-Persa; el leopardo, que representa a Grecia. Y bueno, Juan los menciona en orden inverso. Daniel mira hacia un futuro. Juan lo ve en este caso en un pasado. Esta bestia que Juan ve tiene elementos de la política y procedimientos de los 3 imperios anteriores. Estos sucesivos poderes, cada uno durante cierto tiempo, siguió un procedimiento de opresión o exterminación contra el pueblo de Dios. Esto es muy importante. Y bueno, pronto el Imperio Romano iba a caer y quedaría dividido en 10 partes, que esto es lo que quiere representar en este versículo los 10 cuernos de esta bestia. Las coronas en los cuernos, en este caso, indican poder político. Y bueno,
en esta frase, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el cetro y la corona. Ese vacío fue llenado por Roma papal. Y desde entonces la Iglesia rigió al mundo durante 12 siglos. La primera bestia, lamentablemente, esta Iglesia llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso Juan dice que la Iglesia recibió, discúlpenme, ¿ok? Que la Iglesia recibió del dragón, o sea, de Satanás, su poder, trono y grande autoridad, pero antes del papado se lo había dado a Roma imperial. La herida de muerte. Podemos leer en el versículo número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 3 da un salto en la historia y nos advierte que llegaría el tiempo que la iglesia establecida sufriría una herida aparentemente mortal. Después de esto, la iglesia reviviría y tanto que se fortalecería que el mundo entero se maravillaría y la felicitaría. La herida de muerte que seguimos viendo en el versículo 3 es ese golpe mortal, lo recibió Roma papal el 1798 después de Cristo, cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte, comandado por el general Berthier, incursionó en Roma y el Vaticano llevó preso al Papa Pío. Entonces aquí es donde se cumple el versículo número 10 que dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero la herida sería sanada. El papado después recuperó su trono y ha ido recuperando su poder y su gran autoridad. Señalando el futuro, se advierte que el mismo poder religioso alcanzará pronto tal fuerza y poder que toda la tierra se maravillará de esto y exclamarán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y junto con eso la adorarán. Si leemos en el versículo 4 del capítulo 13, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuáles son las acciones de esta bestia? Podemos encontrarlo en los versículos del 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estas acciones corresponden exactamente con las ejecutadas por el cuerno pequeño que se menciona en Daniel, los capítulos 7 y 8. El cuerno pequeño, que representa al papado, blasfemó, persiguió a los santos y dominó durante 1260 años o 42 meses, y este periodo es el que va del 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo. Ok, entonces, ¿cuáles son los aspectos de esta blasfemia? Podemos leerlo en el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Contra Dios, asumiendo títulos y prerrogativas divinos, contra su tabernáculo, quitando la atención de la gente del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándola al ministerio sacerdotal en la realización del sacrificio de la misa. Y podemos seguir viendo: contra los que moran en el cielo,
Su pretensión de perdonar pecados es un insulto a Dios. Los atributos que se le atribuyen a la Virgen son un insulto a Cristo y al Espíritu Santo. El poder que pretende el Papa sobre los ángeles y los regimientos de santos son un insulto a los ángeles. ¿Quiénes serán los que le adorarán? Si leemos en el versículo 8, nos menciona: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Según Apocalipsis, los que le adorarán son los que no se hallan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y se amonesta a oír y entender esto en el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. La bestia que sube de la tierra. Esta bestia que se menciona en el versículo 4. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que sube de la tierra se puede identificar por 4 ambientes descritos en este capítulo. 1. Ambiente geográfico, por su ambiente histórico de igual forma, por un ambiente filosófico o por un ambiente profético. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un ambiente geográfico? Según el versículo 11, que dice: después vio otra tierra que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia surgiría de la tierra. Esto significa que no surgiría en un lugar muy poblado y que emergería de un lugar poco poblado. No surgiría entonces en el viejo continente, sino en uno nuevo, o sea, en América, que era un continente que todavía no estaba muy poblado. En el ambiente histórico, el versículo 10, lo leemos de nuevo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí nos lleva al tiempo cuando el papado fue cautivado, que fue en 1798 después de Cristo, y el poder representado por la bestia que sube de la tierra tiene que estar surgiendo por este tiempo. En cuanto al ambiente filosófico, este poder tendría 2 cuernos o 2 principios o fuerzas sobre las cuales basaría su poder. Los cuernos significan símbolo de poder en este caso. Y un ambiente profético. Aunque tiene apariencia de cordero, este poder llegaría a hablar como un dragón, como lo menciona el versículo, y promoverá un día el poder que rigió el mundo durante la Edad Media. Ok, entonces, ¿cuál es la nación representada en este capítulo? No hay que pensar mucho para ver la notable descripción de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que los Estados Unidos surgieron en el nuevo continente, o sea, en América, que era un continente poco poblado, surgió a finales del siglo VIII, y el secreto de su poder es la libertad civil y la religiosa. Pero ya se está notando un giro, un cambio de cordero a dragón. El hablar como dragón, ¿qué significa? El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por eso, por esos actos, Estados Unidos desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política, y se desarrollará un espíritu de intolerancia y persecución. ¿Qué es lo que hará? Del versículo 12 al 17 podemos leer. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, nos dice en el versículo 12. La primera bestia, el papado, ejerció amplia autoridad en materia religiosa y política. Para que esta bestia pueda hacer lo mismo necesariamente, tendrá que legislar en materia religiosa. O sea, habrá un cambio total en los principios que han caracterizado a los Estados Unidos de América. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El problema se vuelve de dimensiones internacionales. Su influencia abarcará toda la tierra. El verbo adorar revela la promulgación de derechos civiles que afectará el área de lo religioso. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observación que homenajee al papado. O sea, Estados Unidos va a imponer que se adore al papado. ¿Cuándo se cumplirá? Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del día domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Bueno, también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego a la tierra, lo que menciona el versículo 13. Estas palabras se describen como un engaño. Se habla como si es la falsificación relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. Y no hay duda que un poder espiritual se manifestará en estas grandes señales. Es una referencia al espiritismo. En presencia de ella, como nos menciona el versículo 12, ya vuelta a la vida, la primera bestia, o sea, el papado, junto al protestantismo apóstata de Estados Unidos y el espiritismo, se habrá formado la triple alianza. Esta triple alianza que la vamos a ver más adelante en el capítulo 16, dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. En el versículo 14 podemos leer, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y volvió. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Esto caracterizó a la primera bestia, o sea, el papado, fue unirse al poder político. Y la imagen de la bestia es la reedición de esa unión, iglesia-estado, lo que siempre desemboca en una persecución. La imagen de la bestia se formará cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus creencias. La autoridad del gobierno del Estado, el gobierno civil, será usado para el poder religioso por la iglesia para cumplir sus fines. Las iglesias principales de los Estados Unidos, unidas en puntos comunes de doctrina, van a influir sobre el Estado para imponer leyes en asuntos religiosos. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Las penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Lo que se impondrá en Estados Unidos va a ser la observancia del domingo como día de reposo. De esta manera se estará adorando a la primera bestia, o sea, al papado, por cuanto esta fue la que instituyó ese día como el día del Señor. Esto va contra el cuarto mandamiento que nosotros conocemos claramente de la ley de Dios, o sea, guardar el día sábado. Para que la imagen hablase, esta frase que se menciona en el versículo 15, la legislación religiosa siempre lleva a cabo
siempre lleva a la presión y a la persecución religiosa. Medidas de carácter económico con penalidades a los disidentes habrán de culminar con un decreto de muerte para los que se nieguen a adorar a la bestia o a su imagen. Y hacía que todo se les pusiese una marca. ¿Qué significa con esto? Algún tipo de señal identificadora. Hoy la tecnología lo permite. Esta señal demostrará quién se presta obediencia, a quién se es leal. Y el domingo y su observación obligatoria aceptada por convicción o conveniencia, señal en la frente o en la mano respectivamente, constituirá tal señal o marca. O sea, van a ser marcados las personas que acepten adorar el día domingo. Esto será antes que termine el tiempo de gracia. Esta será la gran prueba para el pueblo de Dios y por la cual su destino eterno se decidirá. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes de ser sellado. Todo girará alrededor de ser o no fiel a los mandamientos de Dios. Todo esto pasará antes que el tiempo de gracia termine, antes que sea la segunda venida. Y ahí es cuando nosotros vamos a estar a prueba si vamos a adorar a Dios en el día sábado, si nos vamos a resistir a adorarlo en el día domingo a como se nos impondrá. Y hacía que a todos se les pusiese una marca. La marca o el nombre de la bestia. Literal, la marca, esto es, el nombre de la bestia. Esto está en contraposición con los que se tienen el sello de Dios, que tendrán el nombre de Él, Jesús, y el de su Padre, escrito en la frente. Y su número es 666. Es el número de la bestia que ya está plenamente identificada. Es el número de su nombre. Tiene que ver con el nombre o título del sistema. Es número de hombre. Se trata de un sistema humano. Y esta frase que nos menciona en el versículo 18. Y su número es 666. Con estos elementos en mente, resulta claro que el número debe resultar del cálculo de los valores numerales correspondientes a letras del nombre o título. Más de uno de los títulos que se atribuye al papado de ese número, ejemplo, Vicarius Filii Dei, en latín, si se suma el valor en números romanos, da 666. Ok, entonces, ¿qué podemos aprender acerca de todo esto que hemos estudiado en este capítulo? Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en iglesias que guardan el domingo, pero Dios está llamando a esas ovejas para que vengan a su redil, a su iglesia, a que guarden sus mandamientos y tengan fe de Jesús. Muchas personas son buenas personas, pero no saben la verdad, no saben que en realidad el día que se tiene que guardar es el día sábado. Y Dios nos hace una invitación. Si tú eres alguna de esas personas, con todo esto lo que hemos estudiado en este capítulo, tenemos pruebas y tenemos pruebas de la palabra de Dios, que el día que nosotros debemos de guardar es el día sábado. Y aún al final de todo, aunque se nos imponga el día domingo, si nosotros tenemos bien puesta nuestra fe en Jesús, nosotros vamos a resistir de guardar ese día porque vamos a saber la verdad. Así que hoy te invitamos a que vengas al redil de Dios y te comprometas a guardar su día de reposo, el día sábado.